Buenos días, bienvenidos al primer encuentro iberoamericano en gestión de archivos, coordinada por el Sistema de Archivos y Bibliotecas. A continuación, daremos inicio a nuestra primera mesa de debate, formación profesional en archivos. Iniciaremos con la maestra Verónica Carmona Victoria. Actualmente está en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. ¿Podemos iniciar, maestra Verónica? Muchas gracias. Agradezco al Sistema de Archivos por este evento académico que se está organizando, Primer Encuentro Iberoamericano de Gestión de Archivos. El tema que les voy a hablar es el de archivos personales de filósofos, algunos retos en su organización. Siguiente, por favor. Se concibe a los archivos personales como archivos privados, y generalmente no se tiene conocimiento de ellos, o al menos de su contenido, si no es porque alguien en particular decide hacerlos visibles, y entonces es pertinente buscar el lugar indicado para su resguardo y difusión. Tal es el caso de los archivos personales de destacados filósofos que tiene la Biblioteca Eduardo García Maínez del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Este tipo de archivos no es ajeno a los problemas que enfrentan los diversos archivos en cuanto a su adecuada organización y clasificación. Son retos que se deben ir superando. De ellos mencionaremos algunos casos contemplados en nuestro instituto. Siguiente. En principio, hay que formalizar la entrega. El Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, como parte de la comunidad universitaria, debe seguir ciertos lineamientos y procedimientos legales de conformidad con la legislación universitaria. A través de un instrumento jurídico, se establece en un primer momento la carta de intención de donación y con los trámites correspondientes se logra formalizar un contrato de donación. Más tarde se hace el acta de entrega, recepción, y para incorporarla a la biblioteca inicia otro proceso. Aunado a esto, la institución debe ofrecer presupuesto para adquirir los materiales necesarios y poder trabajarlos adecuadamente. Cada fondo se identifica con el nombre de su creador o productor, entendiéndolo como la persona que en vida lo fue generando y o formando. Aunque se ha dado el caso en que su creador lo tenía disperso, pero con cierta unión, y alguien se propuso reunirlos. Esto se dio en dos fondos, en el Fondo Gauss y uno más que recientemente nos los entregaron, aunque no lo hemos trabajado, en donde la esposa del filósofo Fernando Salmerón tenía la custodia principal y lo fue recopilando, dado que estaba repartido en su casa y en la de los hijos del filósofo. Siguiente, por favor. Otro reto es identificar el valor e importancia en el entorno institucional. Lo ideal es que el director contemple el tema de los archivos dentro de su plan de desarrollo institucional. En este sentido, recibiremos un gran apoyo. Cuando una institución decide recuperar o auspiciar el archivo personal, va a tener el respaldo, por lo menos del titular o del cuerpo directivo de ese momento. E incluso al presentar su informe, reluce el avance que ha tenido con la organización del archivo. Todo esto impactará positivamente con el apoyo institucional. Se pueden obtener recursos. Por ejemplo, nosotros obtuvimos recursos para publicar como catálogo en un CD el archivo de Samuel Ramos y en un libro el catálogo de José Gauss. En este contexto de archivos y bibliotecas existen diferencias sustanciales y más al momento de organizar y poner a consulta los documentos. En nuestro caso, la política de la biblioteca fue trabajarlos acorde a la archivística. Desde el momento en que lo concebimos como la siguiente, por favor, como archivo personal, decidimos consultar a especialistas en el área, es decir, a los archiveros o archivistas, y sobre todo buscamos bibliografía sobre el tema, que por cierto,
Si hoy es escasa, en los 90, cuando nos llegó el primer archivo, era más que contada. Recordemos, por ejemplo, que en esa época apenas estaba teniendo presencia el Consejo Internacional de Archivos, ICA. Ante el tiempo de un archivo personal, lleva dentro de un espacio combinado entre humedad, polvo y el olvido, favorece la reproducción y crecimiento de microorganismos enemigos del papel, como hongos, la presencia de insectos, con el pececillo de plata, o determinados microorganismos imperceptibles a simple vista, pero que sin duda, aunado a los clips, broches, grapas y otros objetos metálicos usados en los archivos, van a provocar deterioro en las hojas y debilitamiento del papel, en el cambio del color, manchas negras, entre otros. Razón por la que se debe de hacer el diagnóstico del estado físico en cuanto al deterioro de los documentos. Cuando se observa que existe un daño o contaminación, es mejor consultar a los expertos en estos temas o, en su debido caso, contratar a una empresa que les dé el tratamiento adecuado de limpieza o fumigación preventiva o la intervención profunda según las necesidades. Al respecto, en nuestro caso, la Biblioteca Nacional de México es la que nos ha ayudado en estos asuntos. Siguiente. No obstante, por lo general, se observa que los archivos personales están en buen estado, salvo que en todos ellos se encuentran los objetos metálicos usados para agrupar las hojas y por tanto existen las manchas de oxidación en el papel. El reto aquí es darles la estabilización. Por cierto, esta es una actividad laboriosa y con frecuencia no es valorada como una actividad profesional. Ante la exposición de estos metales o del masking tape o diurex, quedarán las manchas que son fatales, mas cuando están fuertemente unidos a las hojas, al eliminarlos se debe evitar rasgar o romper tales hojas. Cuando los expedientes se transfieren a la biblioteca, deben llegar desprovistos de todos estos elementos metálicos que a largo plazo siempre acaban deteriorando los documentos. La siguiente. Al tiempo de la actividad anterior, se hace la identificación, se advierte el orden que presentan los documentos y la tipología. A la vez, se va haciendo la concepción del cuadro de clasificación. En un archivo personal, es indispensable tener presente que los documentos van a responder a las actividades del personaje en cuanto a su vida pública, académica, profesional, familiar, entre otros. Ante esto, es necesario conocer al personaje, tanto como figuras de la filosofía como del ámbito profesional. Conocer cuáles fueron sus funciones a lo largo de su trayectoria de vida. Los documentos serán de diversa tipología, no solo físicamente, sino contextualmente. En su contenido encontramos, por ejemplo, cursos, entrevistas, homenajes, intercambio de cartas a través de la correspondencia, tanto enviada como recibida, ponencias, premios, notas de investigación, artículos en revistas, artículos en periódicos, textos manuscritos, textos mecanografiados, recortes de noticias de periódicos, entre otros. En fin, el archivo contará tanto de documentos producidos y o recibidos, asimismo también se encuentran documentos que fueron de interés para este creador del archivo. Todos estos aspectos referentes al contexto en que estos documentos se fueron generando se deben considerar a la hora de decidir cómo se va a ir planteando el cuadro de clasificación. Siguiente. En nuestro caso, hemos decidido trabajar con las normas archivísticas. Cuando nosotros recibimos algunos de los archivos, algunos ya han venido acomodados, algunos por tipología, otros por asuntos o temas representativos de la filosofía. Hay otros que se nos han entregado en cajas sin ningún arreglo aparente. Para cada caso se debe analizar perfectamente cómo se formará el cuadro de clasificación y cómo se subsanarán las dificultades para trabajar dicho archivo.
La integridad y el archivo, y más como fondo documental, es un aspecto a considerar en su organización. Por ejemplo, el archivo Gauss, que fue el primero que obtuvimos primero una parte y después se recuperó una segunda entrega. Aquí se debe tomar en cuenta una secuencia bien identificada, pero a la vez que se advierta la distinción entre una entrega y otra. ¿Pero acaso será como el principio de procedencia-providencia más que el de integridad? Entramos al proceso de descripción, la siguiente, donde nos debemos regir por la Norma Internacional General de Descripción Archivística, la ISAGE. En este proceso se involucran varias actividades, requiriendo un exacto control de cada aspecto que se va a trabajar. Las actividades son análisis descriptivo, acorde a la normatividad archivística, foliado de cada una de las hojas, identificación de cajas y expedientes, formación de carátulas, con la descripción de los documentos contenidos en cada expediente y la captura de la descripción en la base de datos a la cual hemos llamado fondos documentales. Con los registros descriptivos formamos un catálogo general. En todos los casos hemos considerado que el primer expediente contenga los precedentes del fondo, en donde estará el contrato de donación, así como lo relativo a la entrega. Luego, en el segundo expediente, tendremos los documentos con el vínculo personal, como son, por ejemplo, el currículum vitae, biografías, autobiografías, documentos de identidad, y así continuaremos el cuadro de clasificación. Guardamos los expedientes en cajas de polipropileno previamente identificadas con el nombre del fondo y el número de caja y el número de folios contenidos en cada uno de los expedientes. Siguiente. Cabe mencionar algunos desafíos que se han mejorado entre un fondo a otro con respecto a la técnica de la foliación. Al foliar las hojas lo hacíamos de una forma consecutiva, por ejemplo, del 1 al 22.945. Ante un número grande se daban saltos y unas inconsistencias en el foliado, ya que en algunos casos hay un folio para un grupo de folios, de fojas o carpetas con un número de folio para toda una carpeta, en fin. También llegamos a usar el foliador y por momentos se daban saltos de folio. Si por algún motivo se pasaba de una hoja sin foliar, utilizábamos el bis. Hoy foliamos con lápiz y si observamos alguna confusión en la foliación, lo anotamos en el área de notas. Otro caso con la foliación fue que en un momento comenzamos con el 0001. Esto con la idea de que al capturar la información en la base de datos nos mostrara el orden progresivo, que en ese momento era una base de datos que estaba en microISIS. Hoy no damos atención al orden de los registros. Lo importante es tener el número identificador como un código único para cada documento. La siguiente. Tan cierto es que los canales formales que se emplean para comunicar y difundir las investigaciones son tanto los libros como las revistas. Podríamos hablar de los archivos personales como recursos fundamentales e incluso como fuentes primarias de información, dado que su información es única, en donde los investigadores y los usuarios, ante su consulta, van a generar interesantes estudios e investigaciones que se vertirán en esos canales de información, haciendo el ciclo de comunicación. La siguiente. Al trabajar con los archivos personales, se identifican varios desafíos, como lo vimos, desde el momento en que se brinda la posibilidad de entrega por medio del contrato de donación correspondiente. Una vez que se inicia el trabajo de organización y clasificación, surgen nuevos retos, ahora con el personal que lo va a trabajar. Dadas las características particulares de cada fondo, es difícil observar similitudes idénticas en algún sentido. Por otro lado, los principios de la teoría de la archivística se deben respetar. Se debe dar un compromiso
donde la organización y todas las acciones relativas al fondo sean acorde al tratamiento archivístico, tanto la teoría como la práctica. Vale la pena tener en cuenta que la intervención archivística sea la adecuada, con un sólido conocimiento del arte conceptual y el campo archivístico. Es una responsabilidad profesional de quien trabaja en este tipo de archivos. La siguiente. La Biblioteca Eduardo García Maínez, desde 1940 a la fecha, resguarda en sus acervos obras fundamentales de la filosofía y colecciones especiales de libros, revistas, tesis y hoy de fondos documentales de personajes de la filosofía como José Gauss, Emilio Uranga, Ernesto Scheffler, Luis Villoro. Y en estos momentos estamos trabajando con el archivo personal de Eli de Gortari. La siguiente. Recientemente, el Instituto de Investigaciones Filosóficas, en particular la biblioteca, ha adquirido 2 archivos personales de 2 distinguidos filósofos, Fernando Salmerón y Adolfo Sánchez Vázquez. Por lo que vemos un creciente trabajo en este tipo de archivos. Esperamos que cada vez se presenten menos retos para con los trabajos en ellos y sobre todo confiamos en que mejoren cada vez esta labor de los archivos personales. Presentamos este panorama de algunos retos en los archivos personales que hemos visto en nuestro instituto. Esperamos que hayan sido de su utilidad. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Verónica. A continuación daremos inicio a la ponencia que nos dejó la maestra Sandra Rodríguez de la Rubia Pérez. Ella es nuestra ponente de España. Por cuestiones de tiempos y horarios en España no va a poder estar ahorita con nosotros, pero la maestra nos hizo llegar su ponencia para este primer encuentro iberoamericano en gestión de archivos. Bueno, a continuación veremos su ponencia. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Sandra, tengo 25 años, les mando un caluroso saludo desde España, concretamente de Toledo. Voy a hablarles sobre los pasos que tiene que dar una persona desde que entra a la universidad hasta que sigue con su máster y finalmente aprueba una oposición y se convierte en un archivero. Primeramente me gustaría dar las gracias a este congreso por dejarme participar y les pido disculpas un poco por la calidad del vídeo. Espero que sea lo suficientemente aclarativo y les cree una visión sobre la formación de un archivero aquí en España. Bien, sin más dilación, comenzamos. Aquí en España no existe un grado, una carrera específica en archivística. Existió un grado superior en archivos y gestión de documentos impartido por la Universidad Autónoma de Barcelona, pero en 2009, con la crisis económica se acabó y ya no existe. Entonces una persona cuando quiere tomar un primer contacto con los documentos, tiene que ser a través de carreras de historia, de humanidades o de ciencia de información, de documentación o afines. Bien, dicho esto, les voy a presentar una serie de universidades que he escogido al azar aquí en España, los cuales tienen estos 3 grados que he mencionado y tienen la asignatura de archivística de una forma optativa o de una forma obligatoria. Bien, en el grado de humanidades podemos encontrar la Universidad de Castilla-La Mancha, que es mi propia universidad donde yo estudié. Tiene un campus en Albacete, en Cuenca y en Toledo. Bien, aquí la archivística es de carácter optativo. En la Universidad Autónoma de Barcelona, que también tiene este grado en humanidades, aquí también la archivística es de carácter optativo. Sin embargo, si cambiamos al grado en historia, lo que es la archivística cambia. Pasa a ser palografía y en la Universidad de Castilla-La Mancha, concretamente en Campus de Ciudad Real, la palografía pasa a tener un carácter obligatorio. Sin embargo, en este mismo grado, si nos vamos a la capital, a la Universidad Complutense de Madrid, la palografía pasa a ser de carácter optativo y se denomina palografía de fuentes numismáticas. Me van a disculpar ustedes que de vez en cuando lea los nombres en la pantalla, pero no me sé de memoria los nombres de las asignaturas.
Bien, en este mismo grado, el grado de Historia, pero en el sur, en la Universidad de Cádiz, la asignatura es de carácter obligatorio y se denomina Diplomática y Documentación Archivística. Si cambiamos, sin embargo, de carrera, nos vamos a Ciencia de Información y Documentación, la archivística no solo pasa a ser de carácter obligatorio, sino que es complementada con otras optativas, otras asignaturas, como son, por ejemplo, el caso de la propia Universidad Complutense de Madrid, que tiene este grado de Ciencia de Información y Documentación y tiene la archivística de carácter obligatorio complementada con la asignatura de Estudio del Documento Archivístico. Si nos vamos al norte, nos vamos a Galicia, la Universidad de La Coruña. Este mismo grado tiene esta asignatura archivística de carácter obligatorio y es complementada con la Administración de Archivos Históricos, es decir, con esta asignatura. Bien, hasta aquí es un ejemplo de lo que es la formación de la universidad. ¿Qué pasa con la universidad? Es decir, con los estudios de posgrado, es decir, con los másteres. Bien, pues la universidad ofrece dos tipos de másteres. Un máster obligatorio, que es, obligatorio, un máster propio, que es el que crea la propia universidad, que no está aprobado por la NECA, y un máster oficial, que sí que está aprobado por la NECA, y estos suelen estar subvencionados por el gobierno y por el Estado. Bien, estos másteres propios, ¿vale? Los másteres propios, yo he escogido dos, porque son los dos que he encontrado aquí en España, que son la Universidad de Carlos III de Madrid y la Universidad de Sevilla. El problema de estos másteres propios es en sí el costo, que es elevado. Aunque sí que es cierto que ofrecen, según la cantidad de alumnos, ofrecen becas. En mi caso, por ejemplo, yo estudié en la Universidad de Carlos III de Madrid y me ofrecieron beca, entonces me fue fácil estudiar allí. En la Universidad de Carlos III de Madrid, ya que lo estamos mencionando, dirige el máster el profesor José Ramón Cruz Mundet. Celebra su 20ª edición ya, y su formación se divide en 8 módulos, ¿vale? Están las prácticas, hay una serie de prácticas que tiene que un alumno realizarlas en un archivo, y está lo que es el trabajo fin de máster, que un alumno tiene que realizar durante todo el curso, y luego de forma teórica tiene los módulos de fundamento de la archivística, producción e interpretación de documentos, gestión de documentos, organización de archivos, tecnología de la información e historia y teoría y funcionamiento de las organizaciones. Lo dicho, el problema es que no están aprobados por la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación, es decir, no tiene una subvención del Estado. Bien, si nos vamos a la Universidad de Sevilla, la Universidad de Sevilla tiene un máster de archivística dirigido por el catedrático Manuel Romero Tallafigo, ¿vale? Este tiene una formación dividida en 46 módulos, por lo tanto no voy a decirles uno por uno los módulos de dicho máster. Lo que sí se destaca es que tanto el máster de archivística de la Universidad Carlos III de Madrid como la Universidad de Sevilla comparten conocimientos con la biblioteconomía y con la museología. En la Universidad Carlos III de Madrid no hace falta que tú tengas un grado previo en la archivística, ni puedes incluso venir de la rama de ciencias. Sin embargo, en la Universidad de Sevilla esto cambia, porque te pide que tengas un grado en biblioteconomía o documentación o que justifiques tu ejercicio profesional como archivero. Bien, estos son los másteres propios. Los que están los másteres oficiales, es decir, los que el gobierno sí subvenciona, los que están aprobados por la NECA. Aquí ya la variedad amplía. Y podemos encontrarnos, por ejemplo, el propio máster de la Carlos III tiene un máster que se llama Archivística, Bibliotecas, Archivos y Continuidad Digital, Gestión de la Documentación, que es oficial. El máster en Archivística, Gestión de Documentos, impartido por la Universidad Autónoma de Barcelona. También tenemos la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que en colaboración con la Fundación Carlos Amberes de Madrid tiene la gestión documental en un mundo digitalizado. O la Universidad de La Coruña con su máster universitario en estudios avanzados, museos, archivos y bibliotecas. O ya la Universidad de Sevilla, que también tiene su máster oficial, que es máster universitario en documentos y libros, archivos y bibliotecas. Bien. Esto es cuanto a lo que son los másteres y la formación post-universitaria. Bien. Además, hay una serie de cursos los cuales una persona puede, dependiendo de su
economía y su tiempo realizar. Bien, sí que es cierto que se ha perdido mucha formación con la crisis económica, como el grado que he dicho en la Universidad Autónoma de Madrid. Además, se perdió el máster que daba Antonia Herrera, ¿vale?, en la Universidad Internacional de Andalucía, o también se perdieron los cursos que eran bastante intensivos y buenos de la Fundación Sánchez Albornoz, que estaba ligada a la Universidad de Valladolid y León. Sí que es cierto que lo que es la sede sí existe, o sea, lo que es la fundación en sí existe, pero ya no se imparten los cursos. Sin embargo, aún quedan cursos para poder realizar, como son la Escuela de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, el cual es el más caro. Y luego, más barato, tenemos, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Madrid, que ofrece sus 2 cursos de palografía. Leo textualmente, está el módulo 1, que es lectura de fuentes manuscritas de los siglos XV y XVII. Es un primer acercamiento a los documentos de esta época, y luego está el segundo curso, que se denomina igual, pero este ya se centra más en una lectura más dificultosa, como puede ser letra encadenada. Bien, también los hay online, no solo presenciales, como son el curso de la Universidad de Carlos III de Madrid, como es la Introducción a la Caligrafía y Palografía en Archivos Medievales y Modernos. O luego está el curso, este no es online, es de carácter presencial, como es el curso de taller de lectura de manuscritos bajomedievales y modernos de los siglos XIV y XVII, el cual este reciente, no se puede realizar por la pandemia, y está realizado un curso ya anterior, que es el curso de aplicación de las TIC a las humanidades y ciencias sociales, base de datos de investigación. Este curso celebra su 10ª edición en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el campus de Ciudad Real, y el cual está dirigido por el catedrático Francisco José Aranda Pérez. Es decir, que un curso se ha unido a otro, se ha hecho todavía más formativo, le ha complementado y es más rico, es un curso más rico y es además accesible y es a todos los bolsillos y es bastante bueno. Luego también tenemos el curso de Palografía Española de los siglos XIV y XVII, el cual fue impartido por el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara en conexión con su asociación de amigos. En este caso, por ejemplo, la Asociación de Amigos del Archivo Histórico de Jaén, en colaboración con el Archivo Histórico de Guadalajara, hace unos cuantos meses, pues realizó el curso Palografía Práctica para Investigadores. Luego hay historiadores que de manera particular, en colaboración con alguna universidad, realizan también cursos, como es el caso de Leonor Zozaya Montes, la cual realizó el curso Palografía Práctica, Lectura y Transcripción de Documentos en la Edad Moderna, en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Eso está dependiendo de cuánto quiere una persona gastarse y de su tiempo, pues puede elegir un curso u otro. Bien, una vez que ya una persona ha realizado su carrera, su máster y los cursos que haya deseado realizar, vamos a la verdadera prueba de fuego de un archivero, una oposición. Bien, el temario de oposición se divide en 2 bloques. Está una parte general que comparte pues con museólogos y bibliotecarios, y luego una parte específica que según la rama que tú escojas pues tienes un tipo de temario u otro. Bien, una primera prueba consiste en 4 temas que tú tienes que desarrollar, 2 del tema específico, 2 del tema general, ¿vale? Una segunda parte, ¿vale? Esta segunda parte se centra en lo que es el temario específico, ¿vale? Ya cuando una persona pues ha aprobado la parte teórica, que sería esto, vamos a la parte práctica, que es un tercer y un cuarto ejercicio, pero ya de manera práctica. Un tercer ejercicio consiste en la resolución de 3 supuestos prácticos, un documento comprendido entre los siglos X y el siglo XVIII, es decir, te puede tocar un documento de época medieval, un documento de época moderna, un segundo ejercicio ya de época contemporánea, siglo XIX, siglo XX, y luego un supuesto de archivística sacado a partir del temario específico, ¿vale? Cuando ya prueba todo esto, ¿vale? Hace un cuarto ejercicio. Este cuarto ejercicio es
la prueba de idiomas, ¿vale? Se supone que el futuro archivero tiene que elegir entre una lengua moderna, italiano, inglés, francés, y una lengua clásica, griego o latín, ¿vale? Se puede presentar esta correcta prueba de dos formas. Primeramente, puede que el tribunal lea un texto y el aspirante pues tiene que escribir un texto resumen en castellano de lo que ha entendido. O bien, también se le puede presentar una traducción directa al castellano de un texto según el idioma que él haya elegido, ¿vale? Si el opositor supera esta prueba, estamos teniendo en cuenta que incluso sin ir más lejos, la tercera prueba puede durar hasta 3 horas, o sea, imaginarse cuánto dura en conjunto, es decir, son varios días, no se realiza todo en un día. Suponiendo que haya aprobado todo esto, pues el opositor pues ya es archivero. Sin embargo, será un archivero de cara, digamos, formativo. Lo que es la práctica verdaderamente es cuando ahora, a partir de ahora, de aprobar su oposición y ser archivero, es cuando realmente empezará a adquirirla y tener una experiencia de archivero. El problema de esta oposición es, por ejemplo, el temario de derecho. Lo que es la carrera, el máster, los cursos, se centran en formar a un archivero, no a un funcionario del Estado. Entonces, se centran en formar lo que es archivo, palografía, temario histórico. Entonces, el temario de derecho no siempre es abordado, eso ya depende del máster, pues es o no abordado de una manera u otra. Y luego el problema, pues, si lo arduo que estudia un futuro archivero o archivera, y luego dependiendo de la puntuación pues puede o no tener el sitio que quiera. Es decir, yo puedo querer ejercer archivero en Madrid, en un puesto de Madrid, que si una persona tiene una puntuación más alta que yo, pues esa persona le va a tocar ese puesto en Madrid y me tocaría otro puesto que decida el Estado. Bien, pues hasta aquí sería mi explicación sobre los pasos que tiene que dar una persona para poder formarse como archivero en España. Ha sido un placer poder explicarlo, espero que hayan podido comprenderlo fácilmente y que haya sido bastante clara mi explicación. Si tienen cualquier duda o cualquier cuestión, pues estaré encantada de contestarla a través del correo electrónico. Se lo agradezco mucho. Un cordial saludo de España y hasta luego. Pues agradecemos a la maestra Sandra Rodríguez por hacernos llegar su presentación. Bueno, maestra Verónica Carmona, ¿podría darnos su conclusión de su ponencia, por favor? Claro que sí. Como decía, como acaba de mencionar la maestra Sandra, la teoría y la práctica a veces difieren mucho. Mi ponencia que les presenté, yo soy bibliotecóloga y como en un principio les dije, tuvimos que recurrir a los especialistas en este tema, es decir, a los archiveros o archiveres. Y con base a eso, a las lecturas, que como les comenté, el tema es muy escaso y más en los archivos personales. Los retos en este campo laboral que enfrentan los técnicos y profesionales en los archivos hay que irlos superando y considero que estos eventos académicos son buenos porque de ahí podemos contactar a los especialistas y además tomar las ideas, pero no las ideas justas para nuestras necesidades de acuerdo a los archivos. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este encuentro iberoamericano en gestión de archivos. De verdad, agradecemos su tiempo y sobre todo los temas tan interesantes que nos encontramos en la actualidad, en las cuestiones de archivo. Sabemos que la carrera en archivonomía, archivística, archivología, como lo conocen en varios países, ha sido muy, muy descuidada. Pero por eso estamos aquí, por eso, gracias al sistema de archivos y bibliotecas, se está realizando este encuentro iberoamericano en gestión de archivos para seguir dando a conocer los retos y dificultades que se encuentran.
como lo mencionaron nuestras ponentes, la maestra Verónica Carmona y la maestra Sandra, de verdad que todavía nos falta muchísimo camino por recorrer para seguir enfocando y agilizando nuestras actividades y darlo. Como lo comentaron también, muchísimas gracias, maestra, que es bibliotecóloga. De verdad también decimos aquí en México, la archivística y la bibliotecología son hermanas y cualquier otra disciplina también es muy bien recibida para el apoyo en estas actividades. Muchísimas gracias por esta primera mesa del primer encuentro iberoamericano en gestión de archivos y pues los esperamos en la siguiente emisión. Muchísimas gracias al Sistema de Archivos y Bibliotecas. Gracias, hasta luego.